Bienvenidos a una nueva clase. Continuamos con nuestro seminario sobre la formulación de la hipótesis. Y es que la pretensión es explorar los diferentes tipos de hipótesis que podemos construir y cómo las variables dan estructura a nuestras afirmaciones científicas. Por ello, empecemos con la hipótesis descriptiva, que tiene como fin anticipar cómo se manifiesta una realidad, su presencia, magnitud o distribución. A diferencia de otros tipos, no buscan causas, sino expectativas sobre el comportamiento de un fenómeno. Son fundamentales en etapas iniciales de investigación para establecer líneas base o patrones de frecuencia. Para que sean rigurosas, tenemos que traducir conceptos subjetivos en indicadores concretos y contar con un diseño muestral sólido que evite sesgos interpretativos. Ahora bien, las hipótesis correlacionales. Cuando buscamos asociación entre dos o más variables, hablamos de hipótesis correlacionales. Estas indican que los cambios en una variable se acompañan de variaciones en otra, aunque esto no signifique necesariamente causalidad. A formularlas debemos ser precisos sobre la dirección de esa relación, ya sea positiva o negativa, y su intensidad. Sin embargo, una correlación sin sustento teórico es débil. Siempre debemos explicar por qué esperamos que esas variables covaríen para evitar caer en asociaciones accidentales o espurias. En cuanto a las hipótesis causales, que son las más exigentes, afirman que una variable influye directamente en otra. Buscan comprender los mecanismos que generan los fenómenos. Para sostener esta relación debemos cumplir tres condiciones. La primera, que las variables covaríen, que la causa preceda al efecto y que hayamos descartado explicaciones alternativas. Y es que no basta decir con que algo afecta a otra cosa. Una hipótesis causal bien hecha debe especificar mediante qué procesos ocurre esta influencia. Ahora bien, la hipótesis nula es una herramienta de rigor analítico que niega o neutraliza la relación planteada por la investigación. En lugar de intentar probar nuestra idea de inmediato, evaluamos si los datos son suficientes para rechazar este supuesto, y esta hipótesis sirve como un punto de referencia para calcular posibilidades y evitar certezas prematuras. En esencia, es una disciplina para nuestra interpretación que protege la objetividad del estudio frente a posibles sesgos de confirmación. La hipótesis alternativa aparece cuando planteamos una explicación distinta a la nula o a la principal. Su función es reconocer que la realidad es compleja y admite múltiples interpretaciones competitivas. Al considerar explicaciones alternativas, nos vemos obligados a refinar nuestros instrumentos y variables para poder distinguir cuál de ellas tiene un mayor poder explicativo, es decir, es una protección fundamental contra el dogmatismo teórico. La hipótesis estadística son traducciones matemáticas de nuestras ideas teóricas. Expresan las relaciones esperadas mediante parámetros numéricos que pueden ser evaluados con procedimientos replicables. Es vital entender que la estadística no reemplaza la teoría, sino que la operacionaliza. El éxito de esta etapa depende de que exista una coherencia total entre la pregunta de investigación, la medición y la técnica de análisis utilizada. Ahora bien, las variables vinculadas a la formación de la hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Toda hipótesis analítica se estructura alrededor de variables, entendidas como propiedades o atributos a dimensiones que pueden variar entre unidades de análisis a través del tiempo. ¿Bien? Las variables permiten traducir estos conceptos abstractos en entidades observables y comparables, y es que sin ellas las hipótesis permanecerían en un plano puramente discursivo, sin la posibilidad real de una contrastación. La relación entre variables constituye el núcleo lógico de muchas hipótesis. Según el diseño, puede tratarse de una asociación, de una diferencia, de una dependencia funcional a través del tiempo o una causalidad compleja. Y es que la correcta formulación exige definir cada variable conceptual y operacionarla, es decir, qué significa teóricamente y cómo será medida empíricamente. Y bueno, finalmente, toda hipótesis se construye sobre variables.
que son atributos medibles de nuestras unidades de análisis. Sin variables, las hipótesis se quedarían en un plano abstracto, como ya lo dije, y entonces existen modelos explicativos que nos ayudan a distinguir funciones claras. La variable independiente, también conocida como la variable X, que es el factor, antecedente o causa. Y la variable dependiente o Y, ese efecto o condición que queremos explicar. También tenemos variables intervenientes o moderadoras, que son aquellas que explican el mecanismo o alteran la intensidad de la relación según el contexto. Recordemos que estas etiquetas son analíticas. Una variable puede ser causa en un estudio y efecto en otro, dependiendo siempre de nuestra pregunta de investigación.